Curiosos los movimientos del mercado y es que, pues sí, desde este canal alertábamos cuando se caía ese zonal de mínimos en las bolsas, zonales además en los que acompañaba incluso el movimiento a la baja en el oro. Desde este canal os comentábamos que, bueno, pues que para nosotros la opción más probable era la del rebote, que era un zonal de soporte. A bombo y platillo podemos ver cualquiera de los vídeos, analistas y demás, ya no solo en YouTube, en toda la red, alertaban de esa recesión, de esos movimientos pues sí, de la propia Reserva Federal de Estados Unidos. Y yo planteaba que, bueno, pues que me extrañaba que era de las primeras crisis y de las primeras recesiones de la que tanto nos estaban alertando. Es decir, normalmente cuando viene una crisis, una recesión, una caída, normalmente no te avisan. Te encuentras un día con un movimiento a la baja, una noticia, algo que ha movido a las bolsas a la baja y, bueno, pues los inversores que estaban posicionados tanto en bolsa, oro, criptomonedas, normalmente lo que ven es, bueno, pues disminuida su inversión. Desde este canal ya comentábamos que nos extrañaba que esta vez estuvieran alertando tanto, que fuera tan claro que se iba a caer, que se iban a mover los precios a la baja. Muchos analistas leí, además critiqué e incluso un vídeo en el que, bueno, deshago todas mis posiciones y todos mis fondos. El mismo analista de repercusión alertaba de incluso movimientos a la baja de más del 50%. No llegaron y no solo no llegaron, sino que ahora vamos a ver esos rebotes. ¿Qué os suelo animar yo desde el canal? Bueno, pues a optimizar esas entradas, a optimizar esas compras. Pueden ser ahora movimientos positivos o movimientos buenos de los índices e incluso del oro. Pues sí, y ya lo alerté que a medio plazo, largo plazo, el movimiento podía ser o podíamos ser optimistas, pero yo siempre animo a optimizar las entradas, es decir, no a comprar en un máximo, sino a cogerle ventaja al precio. Vamos a verlo en los gráficos. Y para ello hoy vamos a comenzar con los índices. De hecho, vamos a comenzar con el IBEX 35. Sí, este zonal era el que yo os detallaba como nivel de soporte en torno de los 7.200. A mi ver, es mejor, bueno, ya no vender ahí como recomendaban muchos, porque que se había roto este soporte, que el precio iba a caer con fuerza, ya no vender, sino a mi ver, en el zonal de soportes donde había que comprar. Después veíamos incluso romper niveles de resistencia y alertábamos que la superación de los 7.700 podía llevar al IBEX a atacar los 8.000 y los 8.250 puntos. Y este además os comentábamos que era un amplio rango, un zonal interesante a batir. El precio continúa en este zonal, realmente hay que pedirle cierres semanales, lo he alertado ya en varias ocasiones. Yo le pediría al IBEX cierres semanales incluso por encima de los 8.500 puntos, pero bueno, es verdad que en el corto plazo, si nosotros cogemos esta onda al alza, no, perdón, no quiero coger esta, quiero coger esta que tenemos aquí, voy a daros aquí zoom para que lo veáis mejor, es este movimiento al alza. Este movimiento, si yo ahora lo proyecto en ese zonal de soporte de corto plazo que detallamos, la media de 55 sesiones, estos entornos de los 7.800, os decíamos que el precio aquí podía impulsar. Eso es optimizar una entrada, buscar no en el máximo, sino buscar entrar en zonales de soporte. Ahí apoyaba el precio y fijaros que ya una proyección me lanzaba a los 8.360 y la siguiente me lanza estos entornos de los 8.700, 8.698, que quiero detallar. ¿Por qué? Porque incluso si nos vamos al movimiento al alza precedente, estoy hablando de este que tenemos aquí en este cuadro rojo, si yo cojo todo este movimiento, esta onda, y la proyecto ahora a este zonal, fijaros que aunque se batiera esta zona de los 8.500, hay que pedirle superación incluso de estos 8.876, proyección del 100% de onda de todo el impulso a la baja, es decir, de este primer impulso al alza, perdón. Entonces, en el descanso, si ahora queremos proyectar y queremos buscar que el IBEX rompa esta estructura bajista, hay que pedirle que rompa, fijaros qué coincidencia, ¿no? La directriz roja que veníamos detallando. Soportes para el corto plazo o, bueno, zonas para, digamos, optimizar nuestras entradas. A mi ver, ahora mismo el soporte, os voy a quitar este FIBO para que no nos moleste, este de aquí. Y bueno, pues a mi ver, soportes de cortísimo plazo, porque bueno, estamos tratando solo esta última onda al alza. Si cogiéramos todo el impulso, a mí el nivel que ya no me gustaría ver perder en cierres es el zonal de los 8.000 puntos, 7.938. A todo el impulso vamos a citar como zonal de soporte en torno entre los 7.900 y los 7.954 puntos en el IBEX 35. Cortísimo plazo, como digo, por calcular niveles, ya digo, pues para la última onda
que hemos visto al alza, este último ataque a nivel de resistencia. Si el impulso lleva fuerza, yo le pediría que no pierda ya la media de 133 sesiones, en torno de los 8.100 puntos. Os lo voy a dejar también marcado. Y como zonal de fuerza alcista, zonal que si el impulso quiere continuar con la fuerza que está mostrando, incluso no le deberíamos dejar perder estos entornos entre los 8.192 y los 8.220. Pero ya digo, soporte fuerte en los 8.076 y por debajo los 7.910 puntos para el IBEX 35. Fijaros el SP500, índice de bolsa americana. Recientemente os citábamos este zonal, los entornos de los 3.900, y os decíamos, si aparece un retroceso hacia estos niveles, puede aparecer un impulso y entonces sí que ya atacar la resistencia y objetivo que veníamos marcando desde los entornos de los 3.590, que es que no se rompió el soporte, que es que el precio no cerró por debajo de este nivel que nosotros en este canal calculábamos. Por cierto, deja un me gusta si valoras este contenido. Pero bueno, pues ya veis cómo funciona el soporte, paga primer objetivo, segundo, incluso ahora el tercero. Lo interesante e importante, batir este nivel en cierre, los 4.084, y ya detallábamos que ahí estaba el propio zonal de hueco bajista. Extendería este zonal al propio máximo, es decir, yo le pediría cierres semanales por encima de estos 4.121 puntos al SP500, pero está atacando ya el nivel de resistencia. Siguiente zona al que yo barajaría o que yo me vigilaría estos entornos de los 4.200 puntos, a mi ver, es el siguiente de los niveles de objetivo. Si el impulso mantiene este movimiento, mantiene esta fuerza, lo lógico es que termine por atacarlo. Y en el movimiento al alza zonal de soporte de cortísimo plazo, estos entornos de los 3.920. Si el precio retrocede hasta este zonal y vuelve a lanzar un movimiento al alza, lo más probable es que incluso, ya digo, se ataque incluso, ¿por qué no?, superar ese nivel y atacar los 4.326 puntos. En toda la estructura bajista, es decir, en todo este movimiento a la baja, fijaros que si cogiéramos, bueno, voy a utilizar los mismos fibos para no emborronar más el gráfico, pero si cogiéramos todo este movimiento a la baja, fijaros que el zonal del 61.8, el zonal a batir, coincide en estos entornos de los 4.326, con lo cual a mi ver esa es la resistencia fuerte, ese es el nivel a batir para confiar en que el impulso vaya a realizar incluso una nueva onda al alza, incluso atacar máximos, ¿por qué no? Pero vamos a, bueno, vigilar estos niveles por si acaso quiere darse la vuelta o por si quieren nuevamente lanzar una onda bajista similar a esta. Por eso le pedimos en un principio superar todo este zonal al SP500. De igual manera, Nasdaq, habíamos calculado niveles, os comentábamos un zonal, veíamos incluso al precio retroceder y os decíamos, ojo, que en los 10.930 hay soporte. Fijaros que vela, ¿no? Directamente atacar este zonal de resistencia, zonal que debe batir y zonal al que, como digo en los anteriores índices, hay que pedir cierres semanales, incluso por encima de los 11.600 puntos. Por encima de este nivel, siguiente objetivo en los 12.200, incluso en el Nasdaq. Soporte no merece la pena actualizar porque no tenemos nuevos máximos inmediatos, con lo cual el soporte sigue en estos entornos de los 10.950 puntos. Antes de pasar a ver ahora bueno, pues el gráfico del oro, que también nos ha funcionado ese último, bueno, esos últimos análisis, porque incluso alertamos del movimiento a la baja. Veremos también criptomonedas, veremos a Bitcoin, Ethereum y quiero ver Cardano. Pero recordarte, el canal vive de las visualizaciones solo crecen si tú me ayudas con tu me gusta, si tú te suscribes al canal ahí en la parte de abajo y si me dejas un comentario con lo que esperas tú para estos índices, para las bolsas, los movimientos que estamos viendo. ¿Esperas que se frenen estos rebotes o de lo contrario esperas que se ataquen incluso esas resistencias superiores? Coméntamelo en la parte de comentarios y ya te digo, no olvides dejarme un me gusta. Pues bien, en el gráfico de 4 horas del oro alertábamos de que en este zonal podía aparecer la presión bajista, que no había cierres semanales incluso por encima de este zonal. Le hemos pedido batir en cierres semanales los $1.810, pero es verdad que ante el retroceso que veíamos os marcábamos y citábamos, pero cuando el oro estaba en este zonal, cuando estaba atacando los $1.790, ya os decíamos que ojo, que estaban alertando mucho con comprar en ese zonal, que mejor quizás esperar a un nivel de soporte. Os calculábamos y os citábamos los $1.726 como zonal de fuerza y de soporte. Ahí ha aparecido el rebote, es decir, el precio respetaba, el oro respetaba ese nivel de soporte, acompañando al movimiento al alza de las bolsas y de los diferentes índices, e incluso
incluso os citábamos, si vemos batir, habíamos comentado los $1.768, le pedíamos en cierres, ojo que puede volver a querer atacar ese máximo inmediato, ese zonal de los $1.790. En esas estamos, pero insisto, hay que pedirle superación del nivel de resistencia, hay que pedirle superar los $1.800. Por encima de ese zonal ya me empiezan a aparecer entornos de los 1.878 y los $1.906 como siguiente de los objetivos alcistas para el oro. Pero ya digo, lo primero es batir ese nivel de resistencia, ese zonal. De hecho, en estos entornos coinciden los 1902, coincide el 61.8 de todo el retroceso. Por eso, a mi ver, es muy importante primero batir este nivel, ver cómo se comporta en los 1845, si supera este nivel en cierres, que por ahora no les tenemos, y por encima ya comento ese zonal de los $1.902. Por el momento mostrando fuerza, soporte tampoco merece la pena actualizar porque prácticamente son los mismos. Barajaría quizás en el corto plazo este zonal de antigua resistencia, estos entornos entre los 1.754 y los 1.762, pero a mi ver el soporte fuerte está aquí, está en los entornos de los $1.723, que como veis es el zonal en el que ha rebotado el oro. Fijaros los indicadores que muchas veces os comento, que lo interesante es, bueno, pues ver un cómputo de todo y fijaros cómo el precio al apoyar en soporte después nos dejaba un corte al alza en pleno nivel cero, muy cercano al nivel cero, en el indicador MACD. Fijaros que ese ha desencadenado este movimiento al alza que hemos visto en el oro. Pues bien, vamos ahora con criptomonedas, vamos a ver la cotización de Bitcoin tras ver al oro y a diferentes índices de bolsa como han sido el S&P 500, el Nasdaq, el IBEX 35 y como digo además bueno, pues hemos visto la cotización del oro como materia prima, ¿vale? En criptomonedas, ayer mismo alertábamos de que tras ver atacar este zonal, que el precio podía incluso atacar entornos entre los 8.250 y los 8.354 puntos. Por el spread incluso, bueno, pues ha alcanzado este nivel, es un nivel de quizás de freno, que en el nivel de resistencia veis que ahí ha aparecido tímidamente la presión bajista, pero bueno, pues ya veis cómo ese nivel de soporte que os detallábamos, estos entornos de los 15.986 y anteriormente este soporte y proyección de los 15.414, finalmente, bueno, pues como veis, acompañando al precio hemos conseguido los diferentes objetivos. Como digo, primero de los zonales a batir, este zonal de los $17.365 es un nivel de resistencia, es un nivel ya digo, a batir para poder confiar en que Bitcoin quiera atacar este zonal, estos entornos de los 18.100, 18.200 puntos. La resistencia clave a mi ver está en entornos entre los 18.800 y los 18.479. Ese es el nivel a batir por la cotización de Bitcoin si quiere despejar el camino alcista. Puede estar dejándonos una formación de doble, incluso triple suelo, pero ya digo, vamos a pedirle que supere este zonal, los entornos de los 17.360 para confiar. A la vez, en la última onda que hemos visto, es decir, en este movimiento al alza, si queremos buscar un nivel de fuerza alcista, a mi ver está en estos entornos, está en el zonal de los 17.780, con lo cual en la antigua resistencia está ahora el soporte, nos dejaba ahí una mecha, deberíamos extender hasta los 16.721, pero el zonal es este de los 16.800. Si el impulso lleva fuerza, no debería perder ese nivel. A la vez, cogiendo todo el impulso al alza, fijaros dónde coincide el 38.2, en tornos de los $16.553 para la cotización de Bitcoin, con lo cual ahí Bitcoin tiene un soporte fuerte, un nivel a no perder y zona al que no me gustaría ya perder en cierres, puesto que de lo contrario lo lógico es que volviese a atacar incluso el origen en entornos de los $15.980. Como hemos visto en los índices, lo ideal si un impulso va a coger fuerza es que no te deje entrar, que muestre fuerza, que no haga apenas retrocesos y que el impulso o que el movimiento al alza continúe sin retrocesos drásticos o caídas drásticas, como comentamos en el precio de Bitcoin. A la vez, y hemos visto recientemente, de hecho después te dejaré al final unos vídeos para si quieres echar un vistazo a esos niveles de medio plazo en Bitcoin y en Ethereum y demás, pero en Ethereum un tanto de lo mismo, es que exacto al nivel, os marcábamos ayer, es que ya lo veis a posteriori, quizás pensáis que lo he marcado ahora, pero es que este nivel se marcaba en el vídeo de ayer, zonal de objetivo, zonal de los $1.306 y aquí aparecía la presión bajista. Como digo, lo interesante en Ethereum es batir este zonal y lo lógico es que ahora el impulso, si lleva fuerza, ataque estos entornos de los 1.350, 1.360. Ese es el nivel a batir, ese es el nivel que me haría pensar ya incluso en ataque a los $1.472, pero por el momento, como ya os comentaba, haciendo bien las cosas la cotización de Ethereum. En el movimiento al alza que hemos visto,
en este impulso, en este movimiento, en esa onda al alza, yo me marcaría como nivel de soporte de corto plazo este zonal. Cada uno tiene que tener su propia estrategia y su propia, bueno, pues forma de operar, pero a mi ver este es un nivel de soporte para la cotización de Ethereum. Si el impulso lleva fuerza, no debe perder ya en cierres este zonal de los $1.287. ¿Qué quiere decir? Que si aparece un retroceso hacia estos zonales, aquí debería aparecer la fuerza alcista de cara a atacar nuevamente los siguientes objetivos y resistencias. Y en Cardano, pues últimamente no habíamos actualizado gráfico y demás, pero vamos a ver qué movimiento nos encontramos. Vamos a centrarnos en este movimiento a la baja, es decir, en todo este movimiento que tenemos, y en el gráfico de 4 horas, bueno, pues resistencia, cotización bajista mientras no rompa este zonal entre los 0.34 y los 0.35, esa es la resistencia a batir, y si quiere alcanzar ese objetivo, lo primero que debe hacer es batir una proyección de onda similar a esta, es decir, si nosotros cogemos este movimiento al alza que tenemos en la cotización de Cardano y lo proyectamos a este zonal donde volvía a aparecer el impulso, el primero de los niveles a batir y un posible objetivo a la superación del 61, del 61.8, a la superación de este máximo, cierres por encima de los 32.03, me alertarían ya del ataque al zonal de los 32.9, que es la resistencia de corto plazo a batir por la cotización de Cardano. Igualmente, por el juego de las cajitas que habéis visto muchas veces hacer, si cogemos este movimiento al alza y lo proyectamos ahora a este mínimo, fijaros que nos está dando incluso un objetivo y un siguiente zonal de resistencia en entornos de los entornos entre los 0.36 y los 0.368 en la cotización de Cardano ADA. Y ahora sí, hasta aquí este, bueno, pues a mi ver extenso análisis tanto de bolsa, criptomonedas y materias primas, porque hemos visto también al oro. Coméntame en la parte de comentarios qué esperas tú para los diferentes activos que hemos visto, tanto para las criptomonedas, tanto para Bitcoin, Ethereum, el SP500, el Nasdaq, el IBEX 35, la eterna promesa, ¿verdad? La bolsa española. Vaya movimiento al alza desde el zonal de soporte que marcábamos. Recordarte que me dejes un me gusta si valoras este contenido y por supuesto que te suscribas al canal, ahí tienes la opción, y actives las notificaciones para recibir estos análisis en primicia. Estos son tan solo mis niveles y mis análisis. Tú debes tener tu propio criterio y tu propia estrategia a la hora de invertir. Suerte con tus inversiones y hasta próximos vídeos.